Después de 6,933 días en la sombra, casi 2 décadas tras las rejas sin una sentencia, un hombre sale de la oscuridad de su celda y parpadea ante la luz de una libertad incierta. Su nombre es Israel Vallarta. En julio de 2024, un tribunal federal ordenó su liberación inmediata, declarándolo absuelto de los crímenes de secuestro que lo mantuvieron cautivo del sistema judicial mexicano. Para muchos, este era el fin de una de las injusticias más notorias en la historia reciente de México, un capítulo oscuro que finalmente se cerraba. Sin embargo, la libertad de Vallarta duró apenas unas horas. En un giro dramático que sacudió al país, la Fiscalía General de la República, la FGR, anunció que no acataría la orden, apelaría la decisión. La puerta de la prisión, que se había abierto simbólicamente, volvía a cerrarse con estrépito. ¿Por qué? ¿Por qué el Estado mexicano, después de casi 20 años de un proceso plagado de irregularidades, se niega a soltar a un hombre que un juez ha declarado inocente? Para entender esta encrucijada, debemos regresar al origen, a una fría mañana de diciembre de 2005, cuando la realidad fue secuestrada en vivo y en directo para millones de televidentes. 9 de diciembre de 2005. El programa matutino de mayor audiencia en México, Primero Noticias, transmite una noticia de última hora. La Agencia Federal de Investigación, la AFI, liderada por el entonces todopoderoso Genaro García Luna, está llevando a cabo un operativo en el rancho Las Chinitas, al sur de la Ciudad de México. Las cámaras están ahí, en primera fila. Vemos a agentes armados hasta los dientes, moviéndose con una precisión coreografiada. Irrumpen en la propiedad, rescatan a 3 víctimas de secuestro visiblemente angustiadas y detienen a los supuestos líderes de una peligrosa banda de secuestradores llamada Los Zodiaco. Los detenidos son un hombre mexicano, Israel Vallarta, y su pareja, una ciudadana francesa llamada Florence Cassés. La transmisión fue un éxito mediático rotundo. El país vio al Estado actuar con eficacia, a un héroe, García Luna, combatiendo el crimen. Pero todo era una farsa. Horas después, la verdad comenzó a filtrarse. Los detenidos no fueron capturados esa mañana, sino un día antes en otro lugar. Las víctimas no fueron liberadas en ese momento. Todo el operativo fue una recreación, un montaje televisivo diseñado para glorificar a la AFI y a su director. La propia Florence Cassés, años después, lo denunciaría en televisión nacional, confrontando al periodista Carlos Loret de Mola, quien admitiría que no se dio cuenta en el momento, pero que fue un error haber participado. Este montaje no fue un simple error, fue el pecado original que contaminó todo el caso. A partir de una mentira transmitida a nivel nacional, se construyó una narrativa de culpabilidad que sería casi imposible de deshacer. Y en el centro de esta tormenta mediática y judicial, 2 vidas tomarían caminos drásticamente diferentes. Florence Cassés, ciudadana francesa, se convirtió en el foco de una tormenta diplomática. Su caso escaló hasta las más altas esferas del poder. El presidente francés, Nicolas Sarkozy, defendió vehementemente su inocencia y presionó al gobierno mexicano de Felipe Calderón. El affaire Cassés tensó las relaciones bilaterales a un punto de ruptura, cancelando incluso el Año de México en Francia. Mientras tanto, su proceso legal avanzaba. Fue sentenciada a 96 años de prisión, luego reducidos a 60. Su defensa argumentó incansablemente las violaciones a sus derechos, el montaje, la falta de notificación consular inmediata, la manipulación de testigos. Finalmente, en enero de 2013, la Suprema Corte de Justicia de la Nación tomó una decisión histórica. Por una mayoría de 3 votos contra 2, los ministros ordenaron su liberación inmediata y absoluta. Es crucial entender que la Corte no se pronunció sobre su culpabilidad o inocencia. El argumento central fue que el efecto corruptor del montaje televisivo y las graves violaciones al debido proceso hacían imposible un juicio justo. La justicia había sido contaminada desde su origen. Florence Cassés voló de regreso a Francia como una mujer libre, dejando atrás un sistema judicial exhibido y una pregunta incómoda flotando en el aire. Si el proceso estuvo viciado para ella, ¿qué pasaba con el hombre arrestado a su lado? Israel Vallarta no tenía un gobierno extranjero luchando por él. Como ciudadano mexicano, quedó atrapado en las profundidades del laberinto judicial de su propio país.
Mientras Cassés era liberada, para Vallarta comenzaba un calvario aún más largo. Fue sujeto a la figura de la prisión preventiva oficiosa, una medida cautelar que en México se aplica de forma automática para ciertos delitos, violando la presunción de inocencia. Esta medida lo mantuvo encarcelado año tras año, sin sentencia. Su caso pasó por las manos de innumerables jueces, con audiencias pospuestas, pruebas perdidas y una defensa que luchaba contra un muro de burocracia y prejuicio. Pero la irregularidad más grave, según su defensa y organismos de derechos humanos, fue la tortura. Vallarta ha sostenido desde el principio que, tras su detención real el 8 de diciembre de 2005, fue sometido a horas de tortura por parte de agentes federales para que se autoinculpara y firmara una confesión preparada. Sus testimonios describen golpizas, asfixia con bolsas de plástico y descargas eléctricas. Estas no son solo palabras. Múltiples dictámenes médicos y psicológicos, incluyendo aquellos basados en el Protocolo de Estambul, el estándar internacional para la investigación de la tortura, confirmaron que presentaba síntomas y secuelas consistentes con los actos denunciados. A pesar de estas pruebas contundentes, sus confesiones obtenidas bajo tortura siguieron formando parte del expediente durante años, un fruto del árbol envenenado que nunca fue desechado por completo. Finalmente, en julio de 2024, el primer tribunal colegiado en materia penal de Toluca emitió la sentencia absolutoria. La resolución fue demoledora para la Fiscalía. Los magistrados concluyeron que no existían pruebas suficientes y lícitas para condenar a Vallarta. Señalaron que todo el caso se construyó sobre pilares endebles. El montaje mediático que vició el proceso, las confesiones obtenidas bajo tortura que son legalmente inadmisibles, y los testimonios de las víctimas, que presentaban graves inconsistencias y contradicciones a lo largo de los años, sugiriendo que también fueron manipulados por la narrativa oficial. La sentencia no solo absolvía a un hombre, sino que constituía una condena implícita a las prácticas de investigación de la era de García Luna. Era un reconocimiento, por parte del Poder Judicial, de que el Estado había fabricado un culpable y violado sistemáticamente sus derechos. La orden era clara: libertad inmediata. Pero la historia no terminaría ahí. La Fiscalía General de la República, bajo la dirección de Alejandro Gertz Manero, reaccionó con una velocidad y una contundencia que sorprendieron a todos. Anunció que impugnaría la absolución. El argumento principal de la FGR se centró en la protección y defensa de los derechos de las víctimas. Sostuvieron que el tribunal no valoró adecuadamente el sufrimiento y los testimonios de quienes fueron secuestrados. Es innegable que las víctimas de este caso han sufrido un trauma terrible y merecen justicia. Su dolor es real y legítimo. Sin embargo, la postura de la FGR abre un debate complejo y doloroso. Proteger a las víctimas significa mantener en prisión a una persona contra la cual, según un tribunal, no hay pruebas válidas y que además fue torturada? ¿O la verdadera justicia para las víctimas implicaría encontrar a los verdaderos culpables en un proceso limpio y no aferrarse a un caso contaminado desde su nacimiento? Críticos de la FGR sugieren que esta apelación tiene menos que ver con las víctimas y más con una defensa institucional. Admitir la inocencia de Vallarta sería admitir que la AFI, precursora de la actual FGR, no solo se equivocó, sino que fabricó delitos, torturó y engañó a toda una nación. Sería una aceptación de la podredumbre sistémica que el caso representa, una herencia que la Fiscalía actual parece no estar dispuesta a asumir. El caso Vallarta es un microcosmos de las fallas más profundas del sistema de justicia mexicano. Organismos como Amnistía Internacional y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez han señalado durante años las violaciones sistemáticas en este y otros casos, el uso de la tortura como método de investigación, la manipulación de la evidencia y el abuso de la prisión preventiva. El caso también desnuda la peligrosa simbiosis entre el poder político y los medios de comunicación. El montaje no hubiera sido posible sin la colaboración, consciente o no, de una gran cadena de televisión. Se creó un espectáculo para el consumo público, donde la presunción de inocencia fue la primera víctima. Y en el centro de todo, la figura de Genaro García Luna, el arquitecto del montaje, quien años después sería declarado culpable en una corte de Estados Unidos por sus nexos con el narcotráfico.
Su caída proyecta una larga sombra sobre todos los casos que su agencia construyó, incluido el de Israel Vallarta. La pregunta es inevitable. Si el arquitecto era un criminal, ¿podemos confiar en la solidez de los edificios que construyó? Tras años de lucha y de permanecer en un limbo legal, Israel Vallarta finalmente obtuvo su libertad en julio de 2024. La noticia fue recibida con alivio y esperanza por sus familiares y por organizaciones de derechos humanos. Sin embargo, la Fiscalía General de la República anunció de inmediato que apelaría la decisión, manteniendo la incertidumbre sobre su futuro. La liberación de Vallarta no solo representa el cierre de un capítulo doloroso, sino también el inicio de una nueva etapa. Su caso, ampliamente cubierto por los medios y respaldado por manifestaciones públicas, lo ha convertido en un símbolo de la lucha contra la injusticia y la tortura en México. Ahora, con la atención nacional e internacional puesta sobre él, surge una pregunta inevitable. ¿Podría Israel Vallarta canalizar su experiencia y notoriedad hacia una vida política, convirtiéndose en un referente para la defensa de los derechos humanos o incluso en un actor político relevante? Su historia, marcada por la resistencia y la búsqueda de justicia, podría inspirar a otros y abrirle las puertas a un futuro inesperado. El destino de Israel Vallarta aún está por definirse. Su caso nos obliga a reflexionar sobre el papel de la justicia en México y sobre el poder de la sociedad para transformar la adversidad en oportunidad. ¿Será Vallarta recordado solo como una víctima del sistema o como un agente de cambio capaz de influir en el futuro político y social del país? La respuesta, como siempre, está en manos de la sociedad y de quienes exigen un verdadero Estado de Derecho. ¿Tú qué opinas? Déjanos tu comentario y suscríbete para más análisis profundos sobre los casos que marcan a México.